3. Buenas noches, Magister John Barro. Buenas noches, compañeros. Esta noche prácticamente vamos a hablar sobre el objetivo de nuestra encuesta. La encuesta realizada por nuestro grupo de trabajo, es decir, por nuestras compañeras, trató sobre la violencia psicológica intrafamiliar que sufren muchas mujeres en nuestro país. Debemos recalcar que este tipo de violencia no suele ser perceptible a simple vista, pues se considera un maltrato silencioso. Para ello realizamos una serie de preguntas que arrojó valiosos resultados que nos servirán de base para prevenir en un futuro este tipo de violencia. La encuesta tiene un formulario general con el que se recopila información sobre lo que se considera o no maltrato psicológico, así como datos sobre la edad y sobre el porcentaje de denuncias que se llevaron a cabo durante el año 2021. A continuación, pasamos a explicar los diferentes tipos de variables. Tenemos la variable cualitativa dominal. ¿En qué consiste este tipo de variables? Bueno, la variable cualitativa dominal es aquella que mide atributos. Es decir, en este nivel de medición se establecen categorías distintivas que no implican específicamente un orden. En realidad lo que se está midiendo con esta variable es colocado en una o en otra categoría, indicando solamente diferencias respecto a una o más características. Es por eso que considero que esta pregunta es una variable cualitativa dominal. ¿Por qué? Porque la pregunta que escogimos tiene dos respuestas, que tiene que ver con señalar en sí y no se requiere un orden específico. Ahora, ¿cuáles son los resultados que arrojó nuestra variable? Los resultados es que el 95.9% de las mujeres encuestadas, ahí se puede apreciar en el diagrama de pastel en color rojo, se puede apreciar que ese 95.9% de mujeres sí tenían conocimiento de lo que es el maltrato psicológico. Y un pequeño porcentaje del 4.4% representado por el color azul en nuestro diagrama nos indica que hay una pequeña minoría que aún no conoce en qué consiste el maltrato psicológico. A continuación, mi compañera. ¿Cómo está, Magíster? ¿Cómo están, compañeros? Buenas noches. A mí me tocó hablar sobre la variable cuantitativa discreta. ¿Qué es la variable cuantitativa discreta? Es una variable estadística que se presenta en cifras, es decir, es expresada tan solo en números. Para expresar esta variable se necesitan cantidades enteras y contables. ¿Qué podemos explicar de esta variable? Que es una variable exacta, una variable que es ordenada y se puede contar. Un ejemplo de esto son los dedos de la mano. Decimos que tenemos 5 dedos de la mano y los podemos contar, que son 1, 2, 3, 4 y 5 dedos. Por eso decimos que es una variable cuantitativa discreta. ¿Qué tiene de diferencia con otra variable cuantitativa? Que esta, como ya lo había mencionado, se puede contar. No solamente se dice que la variable cuantitativa continua se diferencia de esta solamente porque tiene coma o decimales. Estamos totalmente errados. Nosotros tuvimos una pregunta, que fue la pregunta número 5, de opción múltiple, donde tenían que clasificar la gravedad de las diferentes acciones, como lo podemos notar acá. En esta pregunta nos pudimos notar el valor contable de la gravedad de las acciones, que aunque no son físicas, marcan a la persona afectada de forma grave. Entre las opciones teníamos humillación, chantaje, monopolizar la toma de decisiones, control de la imagen e insultos. Donde de 49 personas, disculpen, entrevistadas, se obtiene la mayor gravedad fue monopolizar la toma de decisiones,
con más de 18 puntos, seguido de insultos con más de 16 puntos, chantaje y control de la imagen con 15 puntos y para finalizar, humillación con 13 puntos. Aquí tenemos una gráfica donde se puede ver que el número 20 es la mayor cantidad y de ahí se va sacando lo que sería el puntaje. En este caso vemos que la barrita naranja más alta está casi por llegar al número 20, que significaría un 18. Cabe destacar que en esta pregunta cada persona seleccionó las respuestas aleatoriamente, como creían conveniente, pero de igual forma se logró evidenciar la prioridad de gravedad. Podemos decir que esta pregunta es una variable cuantitativa discreta debido a que los valores en un lado, que son 0, 5, 10, 15 y 20, solamente se van a responder o se van a elegir con otro número exacto o un número que se puede contar. Ahora continuamos con la compañera. Buenas noches, magíster. Buenas noches, compañeros. A mí me ha tocado hablar sobre la pregunta condicionada. ¿Qué son las preguntas condicionadas? Son aquellas que están basadas en función de las respuestas anteriores que están contestando una persona en cada encuesta, con la finalidad de saber la razón de por qué elige esa opción y no otra. Cabe recalcar que aquí existen dos opciones, sí o no. Nosotros hemos elegido la pregunta número 6, la misma que menciona, ¿en algún momento ha pasado por maltrato psicológico? Podemos evidenciar en el gráfico que existen dos opciones, que es el sí y el no. Y con respecto a los resultados obtenidos en relación a esta pregunta, podemos evidenciar que el 59.2% de las mujeres encuestadas han pasado por maltrato psicológico. Por eso es importante entender lo que es el maltrato psicológico, ya que muchas mujeres desconocen de este tipo de maltrato, violencia o abuso, y consideran que solo existe el maltrato físico. Por ende, debemos comprender que al hablar de maltrato psicológico hacemos referencia a los insultos, humillaciones, intimidaciones, entre otros. Por otra parte, podemos también evidenciar que el 40.8% de las mujeres que fueron encuestadas han sabido manifestar que no ha pasado por este tipo de maltrato, que es algo positivo. También podemos entender que existen diferentes medios por los cuales las personas pueden tener acceso y conocer más sobre el tema, o poder buscar ayuda profesional. Para esta forma, poder mitigar este tipo de maltrato y así fomentamos el cuidado y bienestar de la salud mental. A continuación, mi compañera. Buenas noches, Magister, compañeras. Aquí tenemos a la variable cualitativa ordinal. Una variable cualitativa ordinal presenta modalidades no numéricas en las que existe un orden. Por ejemplo, la nota de un examen, como pueden ser suspenso, aprobado, notable y sobresaliente. O el grado de satisfacción, muy satisfecho, satisfecho, insatisfecho y muy insatisfecho. Como también puede ser un puesto conseguido en una prueba deportiva, primer, segundo o tercer lugar, o medallas de una prueba deportiva, oro, plata, bronce. En esta pregunta de aquí podemos ver que los resultados obtenidos trata sobre el grado de conformidad, tomando en cuenta que 1 es muy satisfecho y 4 no satisfecho. Los resultados obtenidos en esta pregunta con el trato de su pareja, se obtuvo 49 respuestas en total. Podemos observar que en la barra 1 y en la 2 se obtuvo un resultado igual, y esto representa el mayor porcentaje de las demás barras, los cuales son 36,7%. Y hace referencia a que 18 mujeres, tanto en la barra 1 como en la barra 2, marcaron el grado de conformidad muy satisfecha y lo que se aproxima referente a ella, lo cual es algo positivo. Ver que la mayoría de las mujeres encuestadas sí tienen un buen trato con su pareja y que no está de por medio
algún maltrato, ya sea físico o psicológico. Sin embargo, se puede considerar no positivo, pues, las últimas barras. Pueden haber otros tipos de factores muy externos que estén afectando indirectamente en la comodidad personal entre la pareja y por ello no se sienten satisfechas con el trato que se le da a su pareja, ¿no? Como podemos ver en la barra 3, 9 mujeres lo marcaron y corresponde al 18,4%. En cambio, en la última barra tenemos un 8,2% que corresponde a la respuesta de 4 mujeres. Buenas noches, mi nombre es Erika Márquez. Les voy a dar a conocer la variable cuantitativa continua. Una variable continua es un tipo de variable cuantitativa que puede expresar una cantidad infinita de valores, sin importar que sea un valor intermedio, es decir, es aquella variable cuyo valor puede encontrarse entre dos valores exactos generalmente representados por números decimales. Por ejemplo, en la encuesta realizada, la pregunta 11, en la que dice, ¿cuál cree usted que fue el porcentaje de mujeres y familias afectadas por violencia psicológica en el Ecuador en el año 2021? Los datos obtenidos del año 2021 sobre las familias y mujeres afectadas por violencia psicológica en el Ecuador nos dieron como resultado que de 49 mujeres encuestadas, un 6,2% consideran que existe un 5,40% de violencia, seguido de un 12,2% que eligieron un 7,40%. Y las cifras siguen subiendo, con un 20,4% de mujeres que afirman la existencia de un 8,40% de violencia. Y por último, 30 de 49 mujeres que nos dan un porcentaje del 61,2% siguen considerando que la violencia psicológica hacia las familias y mujeres de un 10,40%. En este apartado hemos confirmado que la mayoría de las mujeres encuestadas afirman que aún existe un gran porcentaje de esta violencia en el Ecuador. Gracias. Y de esta forma podemos concluir con respecto a la encuesta que hemos realizado con todas mis compañeras y podemos hablar un poco más acerca sobre lo que es la violencia psicológica y nos hemos podido dar cuenta que la mayoría de las personas que hemos encuestado sí conoce lo que es la violencia psicológica, pero sí falta que existan más tipos de actividades, eh, que hayan programas que fomenten más sobre este tema. Gracias. Y recuerden, compañeros, Ahora, que la educación es la vacuna contra la violencia y la ignorancia. Gracias. 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 Hubiese sido chévere que todas tengan su